Universidad Central del Ecuador, carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura. Integrantes: Oña Jimena, Ramírez Marisol, Salambay Elizabeth y Tasiguano Leslie. Semestre cuarto A, periodo 2019-2019. Los científicos que formulan hipótesis deberían construir sobre ellas grandes edificios que las alberguen. Por Jean Piaget. Hipótesis. En primer lugar, definamos lo que es una hipótesis. Una hipótesis es una idea, un supuesto, una predicción sobre algún tema de interés para el investigador, con la que se busca satisfacer esa necesidad de conocer algo que el investigador desconoce. La hipótesis representa un elemento fundamental en el proceso de investigación. Luego de formular un problema, el investigador enuncia la hipótesis que orientará al proceso y permitirá llegar a conclusiones concretas. La hipótesis puede ser más o menos generales o precisas y abarcan dos o más variables. Pero, ¿qué son las variables? Una variable es una propiedad que puede cambiar y cuya variación se puede medir y observar. En cuanto a tipos de variables tenemos variable dependiente, la cual se relaciona con los cambios de la variable independiente. Esta es posible controlarla, mientras que la variable independiente se caracteriza por ser la causa del fenómeno estudiado que no se puede controlar. Formulación de hipótesis. En una investigación científica se pretende explicar las causas que motivan el estudio. Por tanto, plantear hipótesis que serán probadas o negadas en dicho proceso. En el caso de una investigación experimental, las hipótesis medirán el grado de complejidad del experimento, mientras que en el caso de investigación descriptiva es algo que no tiene mucha relevancia. Por ejemplo, antiguamente se creía que los quesos se agujereaban porque de noche entraba un ratoncito y se lo comía. Y claro, como la gente veía que habían ratones en los bodegones, pensaba que esto era cierto. Nunca se hizo un experimento del queso en otras condiciones, alejando el producto de los roedores. Quizás así se hubiera descubierto que en verdad los agujeros del queso se originaban por la descomposición, que producía burbujas que al reventarse dejaban los hoyuelos. Entonces nos queda claro que lo que caracteriza a una pseudociencia o a una falacia es que pretenden hacer pasar una hipótesis por una ley sin experimentar nada. La ciencia, por su parte, no vive de hipótesis. Quizás la filosofía y la lógica sí, en tanto el objeto no sea experimental, pero si lo es, debe ponerse a prueba. Así pues, hasta entonces solamente hablamos de un caso hipotético. Y así no te vas a confundir más, porque hipotético viene de hipótesis, de algo que aún no ha sido comprobado. Hay que tener en cuenta ciertos requisitos para formular adecuadamente la hipótesis. Entre ellas podemos mencionar las siguientes. 1. Conceptos precisos, las cuales presentan unidades de análisis, variables e indicadores que permiten al investigador realizar una investigación permanente. 2. Elementos comprobables. Sirven de base para describir, explicar, experimentar o predecir fenómenos mediante análisis de variables e indicadores. 3. La hipótesis debe referirse a la realidad. Debe ser sometida a una comprobación en tiempo y espacio actual para llegar a una conclusión precisa. 4. Los planteamientos hipotéticos deben ser objetivos. No se utilizan conceptos morales difíciles de comprender para que no existan complicaciones al momento de explicarlos. 5. La fundamentación de la hipótesis debe ser teórica y práctica. Toda hipótesis debe estar fundamentada en teorías y datos existentes comprobados en cuanto a la práctica social. Características de las hipótesis. 1. Determinar las variables de estudiar. 2. Establecer las relaciones existentes entre las variables. 3. Los hechos aparecen en el campo de estudio, mientras que las hipótesis no deben presentar implicaciones contradictorias. Funciones de las hipótesis. 1. De explicación inicial.
Permite comprender de forma clara la formulación de la hipótesis que podrá complementarse con otros datos. 2. De estímulos para la investigación. Las hipótesis concretan y resumen los problemas encontrados. 3. De fuente de metodología. La formulación permite un análisis de variables las cuales seleccionan los métodos necesarios. 4. De criterios para valorar las técnicas de investigación. La hipótesis se presenta con el fin de conocer sus variaciones para establecer juicios críticos sobre los procedimientos técnicos y experimentos. 5. De principios organizadores. Al formar parte del marco teórico, la hipótesis permite organizar el conocimiento para obtener una clara representatividad de las variables. 6. De elementos para tomar decisiones. La meta de investigación es probar la hipótesis a través de su comprobación o negación, planteándose así requerimientos de los modelos estadísticos. Tipos de hipótesis. Dentro de los tipos de hipótesis tenemos 3 grandes grupos, que son por su formulación, por su clasificación y por su diversa denominación. Por su formulación. 1. General o empírica. Orienta la investigación, enfoca el problema como base para la recolección de información, pero no interfiere con los objetivos, ayuda a precisar o corregir el título del problema y permite comprender la relación causa-efecto. 2. De trabajo u operacional. Es indispensable para el logro preciso y definitivo de los objetivos propuestos. Esta se puede demostrar o rechazar con las conclusiones obtenidas al final de la investigación. 3. Nula. Se formula con el fin de negar la variable independiente y para ser contrastada con la realidad a partir de la información obtenida. Además, sirve como apoyo en caso de que la hipótesis general sea rechazada. 5. Operacionales. Presenta la hipótesis general en torno al fenómeno que se va a estudiar y los instrumentos utilizados para medir las variables. 6. Estadísticas. Expresa las hipótesis operacionales en forma de adecuación matemática, lo que da presión. Por su clasificación. 1. Descriptivas. Existencia de relación de cambio en la estructura de un fenómeno dado. 2. Causales. Proporción tentativa de los factores que intervienen como causa en el fenómeno que se estudia. 3. Singulares. La proposición presentada se halla localizada en términos espacio-temporal. 4. Estadísticas. Indica una mayor proporción de personas o elementos con ciertas características. 5. Generales restringidos. Hace referencia a la totalidad de personas que la conforman, delimitando lugar o periodo de tiempo. 6. Universales no restringidas. Son las verificadas por una determinada ciencia, por tanto constituyen la base de leyes y teoría. Por su diversa denominación. 1. Alternativas. Permiten dar respuesta a un mismo problema con una distinta formulación. 2. Genéricas. Relación directa con los datos que la sustentan. 3. Particulares o complementarias. Se deducen y articulan de una hipótesis básica. 4. Empíricas. Corresponden a suposiciones aisladas sin fundamentación teórica pero empíricamente comprobadas. 5. Plausibles. Suposiciones fundamentadas teóricamente sin contraste empírico son planteamientos razonables que no han pasado la prueba de la experiencia. 6. Antefacto. Introducen una explicación antes de la observación. 7. Post facto. Se deduce de la observación de un fenómeno o hecho. 8. Convalidades. Están bien fundamentadas y empíricamente comprobadas. Utilidades de la hipótesis. Son guías de la investigación, las cuales permiten estar al tanto de qué se está buscando o tratando de probar. Proporcionan lógica y orden al estudio. Tienen una función descriptiva y explicativa, ya que los datos empíricos que se obtienen manifiestan resultados a favor o en contra, permitiendo así tener mayor información acerca del fenómeno investigado. Permite probar teorías, recabando aportes y evidenciando a favor, permitiendo así fortalecer la teoría. Sugerir teorías, ya que con los resultados que arroja la hipótesis se puede crear una base para una nueva teoría.
cómo formular una hipótesis, cómo hacer una hipótesis de la manera más efectiva y rápida. A veces este es un problema que tenemos todos los estudiantes a la hora de crear, de hacer una tesis o de solo hacer una hipótesis. Y esta nace de objetivos y promueve la investigación. Nace también de preguntas que pueden ser por razonamiento o por experiencia propia. Utiliza el método científico, la observación, luego la hipótesis y después la tesis, que es algo que ya está probado. La hipótesis es una afirmación que debe ser precisa, no debe tener ambigüedad, debe incluir problemas de la investigación y debe contener las distintas variables y distintos enfoques. Además debe tener temporalidad. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner un ejemplo en la cual te va a quedar mucho más claro a cómo hacer una hipótesis, que no siempre debe ser verdadera. Es el camino que nosotros vamos a trazar para intentar probar algo. El tema es la partida de la hipótesis. Voy a poner de ejemplo el tema estrés. Poco a poco lo vamos a ir definiendo de forma detallada. Estrés, tema general. Luego lo refiné un poco y pasa a estrés. El estrés en los adolescentes deportistas. Lo refino un poco más y voy agregando detalles. El deporte reduce el estrés en adolescentes. Ahí tengo una hipótesis que puede ser o no puede ser verdadera. Lo que vamos a hacer va a ser intentar probar eso. Y si logramos probarlo, vamos a llegar a una tesis. La refino un poco más y llego a el básquetbol reduce el estrés en adolescentes de 14 a 18 años. Ahí yo ya lo que es general deporte, defino un deporte de forma detallada que es precisamente el básquet. De 14 a 18 años. Ahí no tengo temporalidad. Debo pasar a temporalidad. ¿Cómo pasa? Estudiantes de 15 a 19 años que practican básquetbol de forma continua tienen menos estrés. Ahí está mi hipótesis. Estudiantes de 15 a 19 años que practican básquetbol de forma continua tienen menos estrés. ¿Cómo lo pruebo? Debo hacerlo a través de la estadística, de tratar de responder esta pregunta, de hacer un estudio, de hacer encuestas, de comparar, de utilizar modelos que permitan que esa afirmación sea probada. Y si yo llego a una tesis, puedo lograr que esa hipótesis se pueda probar, ahí llego a la tesis. Aquí tendría un ejemplo de una tesis. El básquetbol practicado durante 2 años por estudiantes de 14 a 18 años reduce el estrés y eleva sus endorfinas. Esto basado en un estudio, en algo que yo ya realicé. Estoy poniendo este claro ejemplo sobre el estrés. Tú puedes hacerlo sobre la contaminación. Es importante, la hipótesis parte y se basa siempre en la pregunta, ¿qué quiero resolver? Por ejemplo, si vamos a hablar de contaminación o vamos a hablar del agua, de justamente en tu ciudad o en mi ciudad o en Chile, en México, en España, o vamos a hablar de estudiantes. Aquí, por ejemplo, en el tema del estrés, las endorfinas, palabra clave, se pueden utilizar cuando se eleva las endorfinas, cuando hacemos básquetbol, practicamos básquetbol. Es ya nuestro camino ya para probar, o sea, la tesis debería estar ya aprobada. La formulación de la hipótesis aumentará tu conocimiento porque tú estás en el camino de resolver un problema de investigación. Toda hipótesis nace de algún problema de investigación. Por ejemplo, si quieres realizar una hipótesis sobre química, realizar una hipótesis sobre contaminación, puedes poner tema contaminación en los últimos años en la ciudad X. ¿Por qué existe contaminación en la ciudad X durante los últimos 10 años? ¿Cuál es el factor más importante de la contaminación en la ciudad de Vallenar en los últimos 5 años? Aquí yo ya tengo variables y tengo enfoques, tengo detalles, tengo temporalidad.
Y eso es lo que le debes dar a tu hipótesis. Detalles, temporalidad, debe ser precisa, sin ambigüedad, incluir elementos del problema, tanto variables o enfoques. Por ejemplo, en la contaminación influyen muchos factores. El ser humano, influyen los vehículos, influye la naturaleza, influyen, pero si yo pongo muchos factores no voy a abarcar bien el tema. En cambio, si pongo un factor, el factor más importante de la contaminación en Vallenar, voy a poder encontrar ese problema y voy a poder diagnosticarlo. Primero diagnosticar, encontrar el problema y plantear una hipótesis sobre eso. Creo que el problema de la contaminación durante los últimos 5 años en Vallenar ha sido la contaminación excesiva de recursos orgánicos por parte del ser humano, de la población en general. Ese es el factor más importante. Ahí yo ya delimité en el tiempo, también afirmé el detalle preciso, quién fue, cómo fue y por qué fue. Así que, si quieres formular una hipótesis. Actividad. Según Sampieri, la formulación de la hipótesis se deriva de cierto proceso que encamina a la delimitación de un tema determinado, la cual será el objeto de estudio del investigador, por medio de la hipótesis que pretende formular el problema que será base del estudio de nuestra investigación. Así, la hipótesis cumple una función importante dentro del proceso investigativo. Para finalizar el video realizaremos una tarea conjuntamente con ustedes. Lee atentamente el siguiente enunciado. Lo leeré por ustedes. Dentro de la investigación científica donde se pretende explicar causas, es vital la presentación de la hipótesis, ya que se desea probar una suposición. No solamente debemos fijarnos en los rasgos o características superficiales, además del impacto que genera una variable. Una vez analizada la literatura y determinado el nivel al cual se realizará la investigación, se definirá si se plantea o no la hipótesis, por ser esta la que permite alcanzar nuevas posibilidades partiendo de hechos reales conocidos. Es por esto que para formular de manera clara y concisa la hipótesis es necesario: a. Definir el tema de forma detallada. b. Elaborar una pregunta investigativa. c. Estructurar de forma clara la pregunta relacionada con el objeto involucrado, es decir, cómo afecta a dicho objeto. d. Leer acerca del tema planteado para adquirir mejor conocimiento sobre lo que se va a analizar. Y por último, basarse en el alcance de investigación correcto. De acuerdo a lo planteado anteriormente, formula una hipótesis de acuerdo a un tema basado en tu contexto social que sea de mayor impacto y el cual te gustaría investigar. Toma en cuenta lo mencionado para la correcta formulación de la hipótesis. ¿Pudiste formular tu hipótesis? A continuación te vamos a dar una resolución haciéndote notar que es muy fácil realizar una correcta formulación de la hipótesis mediante un ejemplo. 1. Definimos el tema. En nuestro caso va a ser la drogadicción y su influencia en la salud del ser humano. 2. Realizaremos una pregunta de investigación acerca del tema definido. ¿Influye positiva o negativamente la drogadicción en la salud del ser humano? En la pregunta relacionada a la drogadicción y cómo interviene en el ser humano, ¿qué será el objetivo de estudio? 3. Leer más información acerca del tema. Esto nos ayuda a delimitar de mejor manera el tema de estudio y analizar cómo influye en la sociedad. Por último, escribimos la hipótesis general, que sería: ¿la drogadicción afecta a la salud humana? Eso es todo en cuanto al tema de la hipótesis. Espero que les haya gustado.